Estamos estudiando el libro del Éxodo, y en el capítulo 20, que es donde estamos, pues el Señor en el monte Sinaí da los mandamientos, y estamos estudiando en el 8º mandamiento. Lo empezamos la semana pasada. Hemos visto cómo todos los mandamientos, siempre lo decimos, recuerden que dijimos que mucha gente ve los mandamientos como castigo. Ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pero los mandamientos no son castigos. Los mandamientos que el Señor quiso revelar una forma para que la gente supiera qué cosa es lo que le agrada a Él. Anterior a los mandamientos nadie tenía idea, después del pecado, qué cosa agradaba y qué cosa desagradaba a Dios. Por eso que vemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo en los primeros libros de Génesis, vemos a los patriarcas con varias esposas, vemos a hijos robándole la bendición a otros hijos, y la gente dice, pero ¿cómo es posible que Jacob tuviera una pila de esposas? ¿Cómo es posible que Jacob le robara la bendición a quién? A Esaú. ¿Por qué pasaban esas cosas? Porque no había una guía de que la gente supieran qué agradable a Dios y que no lo agradable. Por eso cuando Dios da la alianza, dice, los que quieran estar en la alianza, estas son las cosas que deben seguir. Los 3 primeros mandamientos, ya lo estudiamos, norman cómo Dios quiere que sea la relación del creyente ¿con quién? Con Él. Y los otros 7 narran cómo Dios quiere que la relación sea del hombre hacia el hombre. Vimos cómo todos estos mandamientos están metidos dentro del pacto, cómo estos mandamientos, la violación de estos mandamientos puede violar el pacto, y no es un capricho de Dios. Vimos cómo el no matar rompe el pacto, las relaciones impuras cómo rompen el pacto. Y en este 8º mandamiento, que parece tan sencillo, que dice, ¿cuál es que dice? No darás falsos testimonios, ni mentir. No darás falsos testimonios contra tu prójimo, dice Éxodo 20, 16. Y los judíos se limitaban a eso. No digo mentira, ya no miento, pero recuérdense que Cristo dijo en el Sermón del Monte, a ustedes se les dijo, nuestros padres, no matarás, pero yo les digo, el que llame a su hermano renegado, estúpido, ese ya lo mató. Vemos cómo el Señor en la nueva alianza amplía el mandamiento, le da una dimensión nueva. Muchas veces, sobre todo las personas que oyeron los mandamientos, muchas veces nosotros tenemos la actitud de los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Yo soy buenísimo, yo no mato y no robo. Pero entonces y nosotros decimos muchas veces eso. Pues pero si yo no he matado a nadie. ¿Qué es lo que la gente quiere decir cuando dice que yo no he matado a nadie? ¿Qué quiere decir cuando la gente dice yo no he matado a nadie? No, pero ¿qué quiere decir la persona cuando dice eso? Que es muy bueno. Cuando una persona dice yo no he matado a nadie, ¿qué está diciendo? Yo soy buenísimo, santo. Y yo le pregunto a ¿ustedes no conocen a alguien que nunca ha matado a nadie y que no sirve para nada? ¿No conocen a nadie? Yo conozco una pila que nunca han matado a nadie y que no sirven, que no son buenos. ¿Ustedes conocen a alguien que nunca le ha metido la mano en el bolsillo a alguien y le ha robado la billetera? Nunca ha hecho eso, sin embargo no es bueno. Muchas veces la gente y por eso cuando viajamos a Israel, a mí me gusta cuando la gente va a Israel, porque se da cuenta del entorno que rodeó a Jesús. Y muchas veces uno cuando lee el Evangelio, uno piensa que los fariseos eran gente que le faltaba los dientes o que tenían una verruga en la nariz y un pelo que le salía de la oreja. Uno piensa que los fariseos eran gente rara. Y para que ustedes entiendan, los fariseos, si lo dicen ellos, nosotros pagamos el diezmo y cumplimos con la oración del templo. Por ejemplo, ¿qué cosa es un fariseo? Un fariseo pasado a la historia como símbolo de hipocresía, pero el fariseo en Israel era una persona de clase media y de clase, no de clase alta, la clase rica eran los saduceos. El fariseo era una gente de clase media que pagaba el tributo del templo, que oraba y estudiaba las escrituras y que guardaba la ley de Dios. ¿Eso es malo? No. Los fariseos hoy en día vivieran en Kendall, en el Doral, en Coral Gables, y vivieran los fariseos. Fueran a Santa Teresita, Little Flower, fueran a la Guadalupe aquí en el Doral, fueran a San John Newman. Si así fueran los fariseos hoy en día de hoy. Porque eran gente que se guardaban por la ley, no robaban, no mataban, no hacían absolutamente nada. Gente de clase media que mandaba a los hijos al templo, que trataban sin embargo, ¿qué le dijo Cristo? Son como los sepulcros, por fuera blanco y por dentro llenos de podredumbre. ¿Y qué les va a gritar el profeta Isaías de parte de Dios? Misericordia quiero, no sacrificio.
Porque era gente que guardaban lo externo, pero lo dentro estaban vacíos. O sea, si ustedes vienen a ver hoy en día, hay muchísimos cristianos que son fariseos. Van el domingo a misa, echan $1 en el cepillo, no han matado a nadie, no han robado a nadie, pero son buenos. No son buenos. Y eso es lo que la iglesia pone en el catecismo de la iglesia, en los mandamientos, que todo el mundo debe leer. Y por eso el 8º mandamiento. ¿Qué dice el 8º mandamiento? No mentir. Desafortunadamente ya ni siquiera podemos decir que no mentimos. Porque hoy en día la mentira se ha hecho institucional. Y además que mucha gente vive en una mentira. Mucha gente vive inclusive una mentira de ellos mismos, porque no se conocen a sí mismos. Viven en una irrealidad. O vivimos de la mentira de las tarjetas de crédito. Vivir de la tarjeta de crédito es una mentira, porque vivimos 2 o 3 niveles por encima del que nos corresponde. Vivimos prestados pagando intereses y cuando viene a ver declaramos bancarrota y limpio. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Robar. Por eso la iglesia, yo me sorprendí cuando leí, por eso la semana pasada dije, vamos a empezar la semana que viene con el 8º mandamiento porque esto está bueno. Porque fíjate lo que dice la iglesia en el 2464 del catecismo. El 8º mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Fíjate, lo que dice este mandamiento no es no decir mentira, es falsear la verdad en la relación con el prójimo. De este precepto moral deriva la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad se expresan mediante palabras o acciones. Fíjate, se dice mentira también ¿con qué? Con una acción. Es un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases de la alianza. Fíjate que Dios es verdad y cuando tú no vives en la verdad, estás yendo en contra de la esencia de Dios. Y estás socavando, estás quitándole tierra. ¿A qué cosa? A la alianza de Dios. Como le dije, y desafortunadamente en la iglesia nadie habla eso. Yo no sé en la iglesia qué está pasando. Gracias a Dios que el Santo Padre ha llamado un proceso de purificación, porque la iglesia, verdad, que andaba en un camino muy... Y a veces nosotros criticamos, y yo soy el primero que le doy a los medios de comunicación, porque se ensañan son parciales. Pero tenemos que darle gracias a los medios de comunicación, aunque crean que no, porque los medios de comunicación son los que están sacando toda esta basura que se metió dentro de la iglesia. Si no es por los medios de comunicación, esa basura se metiera 30 años haciendo daño dentro de la iglesia. Estamos en un proceso de purificación, por eso tenemos que volver a predicarla. Por eso María me decía que el padre Oscar en la iglesia estaba hablando el domingo de algo parecido a esto. Digo, hace falta más. No, dice María que entre ellos, no públicamente, pero hay que salir públicamente también y decirlo. Hay que perder un poco el miedo de que la gente va a dar quejas, o que la gente, porque por callarnos la boca, la iglesia ha llegado al estado que ha llegado. Ha llegado un momento que tenemos que soltar la lengua y decir, porque eso mismo que está pasando, que nadie decía nada, no solo de la famosa pedofilia, porque la pedofilia es 0.02%, hay cosas peores que esa dentro de la iglesia. ¿Y por qué ha llegado a ese extremo? Por callarnos todo el mundo, por ver a un sacerdote hacer la liturgia mal hecha y callarnos la boca, por ver a sacerdote dar malos consejos en el confesionario y callarnos la boca, por oír decir un disparate en el sermón y callarnos la boca. También tú sabes contra qué va eso, contra el 8º mandamiento. Por eso, la iglesia en este 8º mandamiento, primero nos presenta qué cosa es vivir en la verdad. Y dice la iglesia, en el Antiguo Testamento lo proclama, Dios es fuente de toda verdad. Proverbios 8 y Sabiduría 7 dice, su palabra es verdad. Salmo 119, su ley es verdad. Tu verdad es de edad en edad. Una de los versículos más hermosos que dice, tu palabra, Señor, es lámpara a mis pies. Y la palabra de Dios es verdad. Por eso dice la iglesia que en Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud, como dice Juan 1.14, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad, la verdad está ligada a lo que hablamos en el Génesis, en la primera acción de Dios. ¿Cuál fue la primera acción de Dios? Hablamos en Génesis, ¿se recuerdan? Por ahí 2 personas sacaron la cara, el resto se quedó como si nunca en la vida hubiéramos explicado el Génesis. La primera acción fue separar la luz de las tinieblas.
Y eso es la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Luz. ¿Y qué cosa es la mentira? Tiniebla. ¿Se acuerdan que dijimos que la tiniebla no existe? La tiniebla es ausencia de luz. Nadie puede hacer tiniebla. Yo cojo un switch y lo prendo y se enciende la luz. Pero yo puedo prender un switch y hacer tiniebla. Para hacer tiniebla, ¿qué tengo que hacer? Apagar la luz. Entonces la tiniebla no existe. Como la mentira no existe. La mentira es falta de verdad. Dice la iglesia, el hombre busca naturalmente la verdad. Está obligado a honrarla y a atestiguarla. Estamos llamados, dice la iglesia, a dar testimonio de la verdad. Jesús lo dijo delante de Pilato, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pilato? Que es la verdad. Qué pena que Pilato no sabía qué cosa es la verdad. Pero a Pilato se le puede perdonar, pero qué pena que todavía nosotros no sepamos qué cosa es la verdad. Dice, después la iglesia presenta las ofensas a la verdad y dice que las ofensas a la verdad primero pone el falso testimonio y perjurio, dice la iglesia. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. O sea, que una mentira puede pasar a ser un falso testimonio cuando se está dando hablando de una realidad que sabemos que es falsa, ¿cómo? Públicamente. Eso todavía es mucho más grave, el falso testimonio, y el perjurio es todavía 3 veces más grave. ¿Qué cosa es el perjurio? El perjurio es mentira bajo juramento. En un tribunal, ¿qué cosa es eso? ¿Y qué pena lleva? Cárcel, mientras no seas presidente de la nación. En la ley del mundo, en el tribunal de Dios. Pero muchas veces nosotros, sin ni siquiera en un tribunal, cometemos perjurio. Cuando estamos diciendo, por Dios te juro, usamos demasiado fácil el nombre de... Es que ni siquiera siendo verdad, tú necesitas poner el nombre de Dios como testimonio. Y hay una palabra de la Biblia que a mí hace mucho tiempo me ronda la cabeza y me preocupa cuando dice, de toda palabra vana seremos juzgados. Lo voy a repetir, de toda palabra vana seremos juzgados. Y el perjurio dice, estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente o disculpar a un culpable o aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Compromete gravemente el ejercicio de la equidad y la sentencia pronunciada por los jueces. Dice después en el punto 2477 de la iglesia, una ofensa a la verdad es el respeto a la reputación de las personas, que prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible a causarle un daño injusto. O sea que dice la iglesia, cuando uno viola la reputación de una persona, está faltando al octavo mandamiento. Volvemos a lo mismo, a lo que dice la iglesia, el punto siguiente, juicio temerario. ¿Qué cosa es juicio temerario? El que incluye tácticamente, admite como verdadero, sin tener para ello fundamentos suficientes, un defecto moral del prójimo. ¿Cuántas veces hacemos juicios temerarios? O sea, le hice cuenta el año pasado lo que me pasó a mí en una clase de Biblia por hacer un juicio temerario. Y después de tantos años me sigue martillando el haber hecho un juicio temerario. Y muchas veces decimos, pero si lo vi con mis propios ojos, y lo viste con tus propios ojos, pero lo que tu cuerpo recibió no es la verdad. Como los veo medio entretenido, les voy a hacer un cuento de algo que me pasó, porque eso es lo único que a ustedes se les queda grabado. Ningún versículo bíblico se le graba, pero un chisme para toda la vida. La semana pasada le hice el cuento de lo que pasó con esta señora que tenía SIDA, ella y sus niños, y el juicio temerario que hice cuando yo no lo sabía. Claro que me puedo exculpar porque yo no lo sabía, pero no me exculpo porque hice juicio temerario. Y esto fue todo juicio temerario, esto fue mucho antes de eso, una tontería, pero es un juicio temerario. Una vez Julio Torres, ¿cómo sabe quién es Julio Torres? El médico que canta. Y su esposa Giselle, que era parte del ministerio, ellos me regalaron un reloj en Navidad, y yo estaba más contento con eso. Fue también en el siglo pasado, estaba contentísimo con mi reloj. Y a mi casa no va nadie, no va absolutamente
Nadie. Poca gente de la mano pueden contar gente que ha ido a mi casa. Por eso que nadie me ha acusado de que lo he toqueteado o algo. Porque las acusaciones vienen cuando tú das pie, andando por ahí de relajo, aunque no pase nada, das base para que haya. Pero como en mi casa no va nadie, pero ese día, este amigo mío fue a la casa, que no es Lázaro, fue a mi casa a buscar algo, y yo me había quitado el reloj y lo había puesto en la mesa del comedor, y cuando este amigo se fue, el reloj estaba ahí. Y yo dije, no puede ser que fulano se haya llevado mi reloj. Busqué por toda la casa. Me pasó como en el libro de la guerra judía. Busqué por toda la casa, pero cuando le digo que busqué por toda la casa, saqué las cojines de los asientos. No estaba el reloj. Y yo dije, bueno, los relojes usualmente caminan las agujas, pero no caminan ellos. Si el reloj estaba aquí y ahora no está, y no ha entrado nadie en meses, hay una sola posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Que el fulano se lo llevó. Por supuesto, gracias a Dios que yo a ese fulano no le dije nada, pero cada vez que lo veía, pensaba, este fue el que me robó el reloj, desgraciado, que mira para eso. Y pasaron hermanos, te lo juro, eso sirve para hacer un comercial de televisión. Pasaron como 2 años. Y yo estaba sacando ropa del closet para andar para la iglesia, esa ropa que tú no te pones. Yo siempre le reviso los bolsillos a ver si hay papel que alguien me dio, un teléfono o algo. Meto la mano en uno de los bolsillos, ¿tú sabes que estaba ahí? El reloj. Y estaba andando. Entonces me pongo a comercial. Parece que yo me lo quité, y cuando alguien tocó la puerta, yo me lo metí en el bolsillo, después guardé el pantalón y no me lo puse más. Tú ves cómo. Y yo en esos 2 años dije, es que ese reloj estaba ahí y ahora no está. Eso, hermano, hay veces que tú ves las cosas como es y no la está. Hermano, tenemos que evitar todo juicio, pero sobre todo juicio temerario. Porque yo hice de esa persona, que es un santo varón, hice un juicio temerario. O sea que el juicio temerario tenemos que evitarlo por todos los medios. Eso es un atentado contra el 8º mandamiento. También un atentado contra el 8º mandamiento, la maledicencia. ¿Qué cosa es la maledicencia? El que sin razón objetivamente válida, dice la iglesia, manifiesta los defectos y las faltas de otras a personas que lo ignoran. Fíjate lo que es la maledicencia, que sin razón objetiva válida manifiesta a otros las defensas, los defectos morales del prójimo. Y esa maledicencia no solamente puede ser que la vi con fulano que salió de yo no sé dónde, puede ser maledicencia espiritual. Diciendo cosas de que este predicador dijo sin que el predicador no hubiera dicho en su vida, jamás nada. Puede ser la maledicencia, y ni hablar de la maledicencia moral, cuando una persona sin razón manifiesta defectos y faltas a otra persona, destruyendo la reputación de otros hermanos. Hermano, y hay que tener mucho cuidado con las palabras. Yo se lo dije hace unas semanas atrás. Las palabras que salen de nuestra boca es como cuando tú mandas un email. ¿Ustedes alguna vez nos han mandado un email y después que dieron send se da cuenta que abajo se iba pegado algo que nunca le ha pasado eso? A mí me ha pasado una pila de veces en el trabajo que se me olvida borrarla. Una vez yo le puse a un cliente, me mandó pedir un precio ridículo, y yo le mandé un copio mío, y le puse al jefe mío, le mandé una copia diciendo, este hombre está loco. Y di send, y cuando me vi, no había borrado su dirección En ese momento yo quise que la tierra, pero tenía arreglo, yo podía solucionar el email para atrás, menos mal que el tipo era inglés, y estaba en Inglaterra, pero ¿tú sabes qué? Hablaba perfecto español. Y me contestó, yo no estoy loco, nada más que estoy pidiendo un precio. Pero hermano, las palabras que decimos son como cuando tú me das send, a la vez que decimos una palabra, no la podemos recoger. Ya está dicha. ¿Y cuántas personas se recuerdan la palabra de un padre, de una madre, que en un momento determinado dijo algo al hijo sin querer? Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces le decimos a un hijo, tú no sirve para nada, tú nunca vas a ser absolutamente nadie? Y no se lo decimos porque lo sentimos, lo decimos porque es parte de nuestra cultura. Hermano, hay que tener cuidado. Esa palabra puede marcar a esa persona para toda la vida.
¿Cuántas personas han venido aquí con 40 y 50 años marcados por una palabra que le dijeron cuando tenía 3 o 4 años? Dicha por un padre. Inclusive en la familia, ni siquiera no podemos, tenemos que evitar el juicio temerario y la maledicencia. Yo le dije como yo terminé la maledicencia. Que todo el que me amaba, le hacía un trigo line y le ponía al otro en la línea. Le decía, si dime que tú estás haciendo al hermano, porque como yo no soy él, yo no sé lo que pasó. Tenemos que evitar, dice la iglesia también, la calumnia. La calumnia es peor que la maledicencia, porque sobre la maledicencia tú tienes una lejana idea de que lo que estás diciendo, aunque no lo debes decir, tiene alguna base. La calumnia, dice, es mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Dice la iglesia, para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Fíjate lo que dice la iglesia, ¿cómo tú evitas juicios temerarios? Interpretando en sentido favorable las acciones de tu prójimo. Es como decimos que a veces, vamos a darle una oportunidad a que sea verdad o que sea mentira. No enseguida ponerle el sello. Bueno, eso es algo que si de verdad queremos caminar en santidad y evitarnos muchos problemas en la vida, debemos aplicar lo que dice la iglesia sobre el mandamiento de no. Sobre todo evitar la maledicencia y el juicio temerario. El juicio temerario, esa parte de faltar al octavo mandamiento. También dijimos la semana pasada, lo volvemos a mencionar, que parte de la alianza, estar bajo el octavo mandamiento, quiere decir que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Qué trabajo tenemos hoy en día? Todo el mundo para todo te dicen que sí, para salir del paso. Y entonces una persona que es fiel a lo que dice, cuando otra persona le dice que sí, ¿qué es lo que asume? Que sí. Como le dije que decía una persona que yo conocí en Cuba, que dos afirmaciones equivalen a una negación. Cuando alguien me dice, sí, yo voy, me olvido. Ese no viene. No hay que reafirmar. Cuando tú estás seguro de algo, tú lo dices, sí, yo voy. Lo que dice el Señor, que tu sí sea sí y tu no sea no. Hoy en día, pues no querer decir que no, pasamos la vida entera mintiendo y pasando malo. Y inclusive, hermano, las personas mejores, no hay que ser una persona mala, esto nos pasa a ti y a mí, inclusive me pasa a mí, cuántas veces yo tengo que decir, déjame frenar porque estoy haciendo lo mismo que estoy enseñando que no se debe hacer, porque eso es parte de la carne de nosotros que nos jala a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Decir que sí. Sí, yo voy. Cuando mentira no. Si yo, todas las personas que me dicen que va al viaje de Israel fueran, yo tenía que rentar 3 aviones. Sí, yo voy. Cuando me dicen, sí, yo voy, digo, mire, ni te ocupes, no lo pongas en la lista, porque esa no va. Y entonces después se aparece, es que resulta que era el cumpleaños de mi bisabuela, que cumple 120 años el día antes vean que el cumpleaños de tu bisabuela hace 6 meses no era ese mismo día. Que tú sí, dice la iglesia, la maledicencia y la calumnia destruye la reputación y el honor al prójimo. Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre y a la reputación y al respeto. Dice la iglesia que toda persona merece y tiene derecho ¿a qué? A la reputación sin mancha y al respeto. Es que mire, hermano, aunque una cosa sea verdad, aunque un defecto de una persona sea verdad, no se debe decirse a los demás. Si tú crees que fulano tiene un defecto, ¿qué tú tienes que hacer? No que debes callar tampoco, porque el que calla tienes que ir y decírselo a la persona indicada. No puedes decírselo, porque ahora vienen los chismes cristianos. Hay gente que dice, hermana, ahora por fulanito porque está metido en droga. Eso es un chisme cristiano. Estás diciéndole que el tipo es drogadicto, disfrazado de qué. Ahora por fulana que la quiero tanto, pero está en adulterio. Hermano,
Eso, ¿ustedes creen que no? Conozco mucha gente que hace eso. Si una persona tiene un problema, tú tienes que ir directamente a la persona y decirle, mire hermano o hermana, creo que tú estás equivocada por esto y por esto. No coger y decírselo a todo el mundo que te rodea, ni cuántos matrimonios se han acabado por una llamada. Oye, ¿tú sabes qué? O cuántos hermanos, familia, cuántos tíos, cuántos sobrinos se ha acabado la familia por una mala llamada. Dice la iglesia también, mira, en contra de la verdad, debe proscribirse toda palabra o actitud por halago, adulación o complacencia, alienta y confirma a otros en la malicia de sus actos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que hay personas que están haciendo algo mal, ¿y qué es lo que hacen? Aplauden eso. Ay, si eso no está tan mal, si eso lo hace todo el mundo. ¿Usted no le ha pasado eso? Dice que eso también es ir en contra de la verdad. Dice, la vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía, que trata de ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento. Aquí tengo que darme como San Jerónimo con una piedra en el pecho, y bien grande, porque muchos de nosotros tendemos a la ironía, tratando de ridiculizar comportamientos de otros, y luce cómico, pero dice la iglesia que eso va contra la verdad, pero también dice que va contra la verdad la vanagloria. ¿Qué cosa es la vanagloria? Lo dice, vanagloria, echarse incienso uno mismo. La falsa humildad va en contra del octavo mandamiento. ¿Y cuál es la falsa humildad? Ay, pero si yo no valgo nada, yo soy un sapo debajo de una piedra. ¿Para qué lo dicen la gente? Para que vengan. No, si tú eres tremendo. Es como yo les dije a ustedes, no, si yo no sé predicar ni enseñar, yo cada día me pongo peor. Entonces vienen todos ustedes con unos babosos. Ay, Fran, mentira, si tú lo haces de lo más. Eso es vanagloria. Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. La verdadera humildad es no creerte más, pero no creerte menos. Saber quién tú eres. Por eso mucha gente no lo sabe, porque no se conocen. La vanagloria o la jactancia constituye una falta contra la verdad. Decía San Agustín, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Pero decía San Agustín, que sabe lo que hablaba. La mentira consiste en decir falsedad, pero no decir por decir. ¿Con qué intención? Con la intención de engañar, de dañar. Dice la iglesia, la mentira es condenable por su misma naturaleza. Es una profanación de la palabra, cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. Dice la iglesia, la palabra se ha hecho ¿para qué? Para presentarle a otros la verdad conocida. Por eso la mentira es ir contra de la naturaleza ante lo cual se ha hecho la palabra. Dice, la culpabilidad es mayor cuando la intención de engañar corre el riesgo de tener graves consecuencias. Y ahora viene lo que le hablé la semana pasada, dice en el punto 2487, toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de la reparación. ¿Se acuerdan que se lo dije la semana pasada? Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña, sean eco ahora, entraña ¿qué cosa? ¿El deber de qué? Reparación. Tenemos que reparar, hermano. Si tú destruyes la reputación de alguien, si tú dañas, con lo que has dicho a alguna persona, tú tienes que reparar eso que tú hiciste. Tienes que ir a la persona que tú difamaste, no a la persona ante cual tú difamaste, a que dice, mira, te pido disculpas, lo que yo dije no es cierto. Me equivoqué, hice un juicio erróneo. Dice, aunque su autor haya sido perdonado. Aunque el autor de esa falla haya sido perdonado. Porque en la confesión somos perdonados, pero que tú hayas sido perdonado en la confesión no quita que tú tienes que reparar el daño que tú hiciste. De una forma física, como se debe hacer, y si no se puede, hay cosas que no se pueden reparar, pero si no se puede reparar, con oración, con sacrificio, y si no, prepárate una larga estancia en el purgatorio.
Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Dice la Iglesia, cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Después también sigue hablando la Iglesia del respeto a la verdad. Dice, el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Este exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad que se pide. Esto parece un poco complicado, pero hay veces que el honor a la verdad te compele a no decir algo que tú sabes que debes decir. Cuando tú debes callarte algo que es verdad y no debes decir, cuando eso que vas a decir daña o ofende a esa persona, aunque sea verdad. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Hay veces, por ejemplo, la discusión de un matrimonio. Una de las partes tiene la verdad, pero si lo va a decir en ese momento y eso que va a decir va a poner la cosa peor, tiene la obligación de callarse la boca, aunque tenga la razón y la verdad de su parte. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Todo está de acuerdo al daño que esa verdad pueda hacer en otra persona. Ustedes dirán, esto no es fácil. Nadie ha dicho que la vida del cristiano es fácil. Cristo lo dijo, hay dos caminos, uno ancho, que es un expressway, y otro estrecho. El ancho lleva a la perdición. El que le diga que el cristianismo es fácil le está metiendo mentiras, lo que quiere que ustedes cojan el ancho para que caigan. Dice, a ver, bueno, aquí habla del secreto del sacramento de la confesión, que eso no es ni que hablar, porque tú no sabes que de los curas se ha dicho de todo, menos que han violado el secreto de confesión. Eso es algo que es de las penas espirituales y canónicas más grandes que hay. Inclusive el sacerdote no puede actuar de acuerdo a una persona que le dice algo en confesión. Por ejemplo, una persona dice, padre, me estoy robando el cepillo todos los domingos. El sacerdote no puede poner a alguien a vigilarlo el domingo que viene. No puede actuar para él. Cuando se le dice algo, no puede ni siquiera actuar de acuerdo a eso que se le dijo. También dice la Iglesia, y aquí esto sería para hablar 1000 años, dice que en el uso de los medios de comunicación social también se aplica el mandamiento de no levantar falsos testimonios. Hermano, y ahí no hay ni que hablar. Ustedes saben ya cómo están los medios de comunicación. Que los medios de comunicación, Dios me perdone, ya dicen algo y yo casi siempre creo lo contrario de lo que están diciendo. Los medios de comunicación, la mayoría se han convertido en medios de rumores y de falso testimonio. Los medios de comunicación se han vuelto como hacía mi mamá, que cuando el observatorio en Cuba decía que iba a llover, sacaba la ropa y la lavaba, porque estaba segura que no iba a caer una sola. Y de verdad, y yo siempre lo estoy diciendo, uno de los grandes culpables del 90% de lo que pasa hoy en día en la sociedad lo tienen los medios de comunicación, por falsear la verdad, por distorsionar la verdad y muchas veces para mentir descaradamente, para difamar, como dice María, para difamar. Yo, de verdad que a mí me aterra porque hay personas que muchas veces se tragan todo lo que dice los medios de comunicación. No creen lo que dice la Biblia, pero cuánta porquería dicen los medios. Hermano, el History Channel, el Discovery Channel, se ha vuelto un basurero de inmundicia, sobre todo cuando se refiere a la religión cristiana. En lo demás yo no sé, pero el 90% de lo que veo que ponen de la iglesia en el History Channel y en el Discovery Channel es pura mentira. Es una mentira sofisticada, una mentira burda. ¿Se recuerdan cuando el osario de los huesos de Jesús? ¿Se recuerdan qué escándalo del osario de los huesos de Jesús? Mentira, era una falsificación. Pero después dijeron que la persona había falsificado el nombre de Jesús en la caja de los huesos. No dijeron nada de eso. Y como eso les puedo decir, cuántas cosas, History Channel, que ya yo ni los pongo. Porque ya tengo hasta miedo que lo que digan de los cocodrilos sea verdad. Porque ya no se puede confiar. Yo digo, alguien, decía Cristo, el que no es de confiar en lo pequeño, no es de confiar en lo grande. Si tú no confías $10 en una persona, tú no le puedes dar 1000. Y la iglesia habla aquí
del deber de los medios de comunicación, pero desafortunadamente eso está verdaderamente en crisis. Y lo más triste del caso es que crean opinión. Ustedes pueden ver cómo andan ahora con la tontería de que en el 2012 se acaba el mundo. Y ahí van los tontos a pensar que el fin del mundo se acaba en el 2012. Como alguien que yo conozco que estaba guardando latas de comida. Pero ven acá, si el mundo se acaba, ¿para qué tú quieres latas de comida? Eso es que la gente ha perdido el... Los mismos mayas han dicho que nada en el calendario de ellos tiene que ver con el fin del mundo. Es que el calendario llega hasta esa época y se acabó. Es como pasa en la Basílica de San Pablo Extramuro. Vamos a ir este año a la Basílica. En la Basílica de San Pablo Extramuro están todos los papas puestos en medallones alrededor de la pared y quedan 2 medallones vacíos. Está Benedicto y quedan 2. Y todo el mundo dice, no, que cuando estos 2 se llenen, se acaba el mundo. Entonces me dicen, pero tú ves que nada más digo, sí, porque se acabó la pared. Quedan 2 porque hasta ahí llegó la pared, de ahí para allá no hay más pared. Empezarán de nuevo por la segunda fila abajo. Hermano, pero qué ansia de... Entonces el Evangelio, no lo creemos. Tenemos que buscar pruebas para el Evangelio. Cuando todo eso, porque igual que todos estos casos, de todos estos escándalos que ha presentado la televisión del sacerdote, ¿cuántos escándalos que se han dado? Se ha hecho el juicio, se ha comprobado que el sacerdote es inocente. Y no han dicho, lanzaron el nombre al fango, pero después no dieron la noticia. Ahí tienes el caso del padre Rolando de Santa Ágata. Lo declararon inocente en todos los tribunales. ¿Salió en los periódicos? No, pero bastante que salió la foto y el nombre, igual que el padre Castillo, lo declararon inocente. ¿Salió diciendo que el padre Castillo es inocente? No. En la persona que leyó el periódico, ¿qué se quedó en la mente el padre Castillo y el padre Rolando? Culpable. Hace poco acaban de implicar que el presidente del episcopado alemán estaba metido en un escándalo de cubrir cuestiones infantiles. Y salió en toda la prensa europea. La policía estudió y dio cuenta que cuando eso pasó, el hombre no era ni obispo todavía. Era una mentira. ¿Tú crees que la prensa aclaró eso? Nada. Por último, también estos 5 minutos que nos queda, fíjate qué interesante. Dice la iglesia que también en el arte sacro y en la belleza del arte sacro se puede mentir. Mira cómo se puede mentir, nadie puede imaginarse que en la liturgia se pueda. Dice la iglesia, la práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humanas, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, la profundidad del misterio de Dios. Dice la iglesia que el hombre creado a imagen de Dios expresa también la verdad de su relación con Dios, creador, mediante la belleza de las obras de artes y no solo de las obras de arte, sino de todo lo plástico. Dice la iglesia, dentro de la iglesia, privar a los fieles de la belleza del arte litúrgico, de la belleza de la liturgia, es faltar a la verdad de Dios. Hermano, aquí hay muchísima tela por donde contar, que eso refleja lo que ha sucedido en la iglesia en los últimos 40 años. Todos, no sé cuántos ustedes habrán ido a Europa, pero si no han ido a Europa, pueden irse aquí a Jesús, en el downtown, que les queda mucho más cerca. ¿Cuántos de aquí han ido a Jesús? Los que no, los invito a que vayan a Jesús. Está en el downtown y siempre está abierta, de por la mañana hasta por la noche. O alguien ha ido a mi iglesia, San Judas. Y alguien, es lo que dice la iglesia. Tú entras a esos lugares y la vista se te extasía de belleza. Yo entro a Jesús y yo me quedo maravillado mirando los vitrales que rodean. Una cosa increíble los vitrales que tienen esa iglesia. Tú te maravillas. Dice, esa es la verdad de Dios. Sin embargo, tú entras a otra iglesia y ¿qué cosas son? Un cajón pintado de blanco, con una cruz de madera, con un Cristo que se le sale de las manos y se acabó el asunto. Han privado, inclusive a los fieles, de la belleza de la liturgia. Dentro de estas iglesias. Se puede hacer una iglesia moderna. Si ustedes van a Epiphany es una iglesia moderna, pero es una iglesia que cuando tú llegas, es una iglesia hermosa. Se puede hacer algo moderno
Pero muchas veces yo veo en las iglesias que están haciendo la falta de interés de los fieles, del cura y del arquitecto a la gloria de Dios. Que lo que quieren es hacer como esos apartamentos baratos, hacer cualquier cosa para salir del paso. Ustedes han visto las iglesias de la Edad Media, cómo los arquitectos se esmeraban en hacer una cosa que cuando tú entrabas tú decías, wow, qué belleza. Es que fíjate, el otro día lo leí psicológicamente, estaban explicando que esas iglesias altas, dice que cuando uno entraba, porque nosotros somos espíritu, pero también somos psicología, es parte del espíritu, dice que cuando tú entrabas a esas iglesias altas, tu espíritu se elevaba. Cuando tú ves esas catedrales inmensas, tú ves las iglesias que tienen este alto, te aplasta el espíritu. Dice la iglesia, están privando a los fieles de la verdad del esplendor de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran las casullas antes para la misa? Casullas doradas, eran obras de arte las casullas, que son ahora un pedazo de tela con un hueco en la cabeza. Y lean el Éxodo, y lo vamos a ver cuando terminemos ya la semana que viene terminamos los mandamientos para seguir con el Éxodo, cuando dicen, mira a ver lo que Dios pide en el Éxodo, la ropa sacerdotal. Dios pide de oro con piedras preciosas, lo pide Dios. Ha entrado la tontería en la iglesia, que dicen, ay, pero es que Cristo fue pobre y la iglesia tiene que ser pobre. Falso. Cristo fue pobre 30 años. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes, dueño de todo lo que existe por toda la eternidad. La iglesia no tiene que reflejar la pobreza de Jesús. La iglesia tiene que reflejar la gloria del Dios al cual nosotros adoramos. Y por eso que Dios pide las cosas de su culto en el Éxodo, lo pide de oro. Toda esa gente que andan diciendo, la iglesia tiene que ser pobre, son la gente que en su vida le han dado $10 a un pobre. Porque la iglesia bastante que se ocupa de los pobres desde el primer siglo. Pero cuando está hablando de culto, el culto de Dios no puede ser miserable. El culto no puede reflejar la pobreza de Dios, el culto tiene que reflejar la gloria de Dios. Y por eso yo terminé en la iglesia de San Judas, en la iglesia católica, apostólica y romana de rito bizantino. Porque cuando yo fui un día a la iglesia de San Judas, que vino el patriarca de Antioquía, y yo vi el rito bizantino, yo salí de ahí con la boca abierta. Cuando yo salí de la iglesia, yo dije, acabo de salir delante del trono de Dios. Yo dije, para acá me vengo yo. No me importa que sea en árabe o que sea en inglés. Porque cuando yo salgo de misa, yo siento que yo salgo de la presencia del trono de Dios. Pero muchos vamos a misa, hermano, y parece que salimos del carnaval de la calle 8. Bueno, si no van a Jesús, que van a ir a Ave María. Les voy a decir que vayan a Ave María. Pero si ustedes no van, mira la otra, me pregunta dónde está Ave María. Si no fuera porque estoy hablando de la verdad, me lanzaba la Biblia para allá. Ave María es un pueblecito católico con una universidad muy prestigiosa que están haciendo cerca de Naples. Es un pueblo católico. Y han hecho una iglesia espectacular, moderna, pero desde que tú entras, tú sientes la gloria de Dios. Y tanto la misa en inglés a las 10 de la mañana, como la misa en latín, la liturgia tridentina de las 12 del día, cuando tú sales de ahí, tú dices, wow. Nosotros cuando fuimos el día de Easter allí, y la experiencia fue los cantos, el lugar, la solemnidad. Y tú sabes, yo fui el otro día, fuimos con toda mi familia, nosotros vamos cada rato allí, y cuando salimos dice mi sobrino que tiene 11 años, me dice, qué raro que la gente de aquí no sale corriendo. No, porque cuando se termina la misa, nadie se levanta de los bancos, la gente se queda un rato orando, después todo el mundo sale despacio. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que recibiste te da paz. Pero tú ves que la gente sale de la iglesia acelerado, peleando en el parqueo. Entonces tú te das cuenta que lo que recibieron, lo que nosotros le estamos dando aquí, no es lo que Dios da. No es lo que Dios da. Y yendo allí me di cuenta que cuando una liturgia se hace bien hecha, transmite paz al corazón de la persona. Y eso también, dice la iglesia, es una falta a la verdad del esplendor de Dios. Ustedes nunca se hubieran imaginado que eso iba a estar dentro de las faltas a la verdad, pero no lo puse yo, lo tiene puesta la iglesia. Dice, tenemos que regresar a la belleza del arte sacro, que también es verdad. Es lo que dice la iglesia, estamos inclusive privando a los fieles de la verdad que entra por los ojos. Todo esto va en contra de
Una hermana me dijo antes de empezar, estoy tratando de guardar los mandamientos y qué trabajo me está dando. Nos da trabajo porque no estamos acostumbrados a saber lo que se extiende. Pero lo que yo le he dicho hoy, guardar la verdad, créame o no, te simplifica más la vida que lo que te la complica. Créemelo, es vivir el día entero de mentira, es vivir el día entero de trampa, es vivir el día entero diciendo cosas que no piensas cumplir y diciendo cosas que no sientes. Eso, hermano, no te da ni alegría, ni paz, ni felicidad. Y como le dije al principio, para no mentir, lo primero que tenemos que hacer es conocernos nosotros mismos. Y como duele conocerse uno mismo. Mirarse y decir, yo no soy lo que yo creo que soy. Yo soy esto que está aquí. Ni más, ni menos. Cuando tú te conoces a ti mismo, hermano, tú puedes mirar la vida y puedes decir la verdad de otro. Cuando tú no conoces a ti mismo, bueno, ¿se acuerdan? Ustedes se rieron cantidad de lo que yo dije la semana pasada de la foto de manejar, de la licencia de manejar. ¿Quiénes no vinieron la semana pasada? Bueno, pues si no, los demás parece que vinieron. Yo se los dije. Yo dije, todo el mundo que ve la licencia de manejar, ¿qué es lo que dice? ¡Qué mal quedé! Quedaste como eres, así eres de feo. Lo que pasa es que tú no lo quieres reconocer. ¿Ustedes han visto a alguien que diga, ay, quedé tal cual soy? No. A mí me pasó, yo me tiré una foto y parece que estoy en estado de coma. Y yo llegué al trabajo y le dije a la muchacha, mira, para eso que mal quedé. Y ella lo miró. Y me miró y me dijo, pues yo te veo igual. Y yo dije, Señor, yo tengo esta cara. Porque cuando uno se va a ver en el espejo, uno se compone. Inconscientemente tú te enderezas, miras el ángulo que mejor te favorece. Y así pasa con nosotros espiritualmente. Si nos mentimos físicamente, ¿cuánto no nos mentimos espiritualmente? Por eso, cuando tú te conviertes, el primer paso de la conversión es que Dios te enfrenta contra la verdad de lo que tú eres. Ese es el primer paso de la conversión. Dios te enfrenta con quien tú eres. Y tú dices, contra, eso soy yo. Entonces, cuando viene el proceso que tienes que empezar a ajustar lo que tú eres a la ley de Cristo. Entonces, cuando tu vida piensa cambiar. Mientras tú vivas la fantasía espiritual de la licencia de manejar, pensándote que estás muy bien, tú nunca en la vida vas a crecer espiritualmente. En un mundo que todo es fantasía, en un mundo como dijo, no sé quién dijo el otro día, que le dijo el desfile de la alfombra roja de Hollywood, el desfile de las vanidades. Y otro dijo que era el desfile de los invisibles. Porque dice, nada que pasa por ahí es verdad, aquello no es de ella. Los dientes son de porcelana, el pelo es postizo, las joyas son prestadas, nada de lo que desfila por ahí es verdad. ¿Y cuántos ustedes dirían, yo quisiera ser como fulanita? Mira fulanita sin maquillaje en la playa. Vete a ver a Madonna como un día yo la vi que es de este tamaño. O a Prince que no llega al tamaño del stand que está aquí. O Stallone que es de este tamaño. Lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo que nos están haciendo tragar ilusiones. Y cuando tú te compras con esas ilusiones, tú te sientes peor. Un mundo de fantasía. Pero cuando uno aterriza, ¿qué clase de golpe se lleva? El Señor nos llama a vivir en la verdad. Ese es el mandamiento. Y los dos que quedan, están muy interesantes, porque los dos que quedan, uno piensa que dice, no desear la mujer de tu prójimo. Y te dicen, bueno, entonces los hombres, las mujeres no tienen pecado. Agárrense, que el mandamiento no quiere decir eso, el mandamiento es más profundo que eso. La semana que viene, si Dios quiere, terminamos los mandamientos y podemos seguir con el libro del Éxodo, con los sacrificios, el arca, toda esa parte que es tan hermosa de la alianza.